Muy bien, tenemos entonces en pantalla, vamos a compartir la lectura de esta sesión para poder desarrollarla nuevamente, lectura que seguramente ya has podido visualizar, has podido de repente leer en estos días, y vamos a subrayar algunas ideas importantes, ¿no? Que son siempre válidas. Vamos a ver entonces por acá. Nosotros habíamos hablado de geopolítica y nos habíamos quedado en las escuelas geopolíticas, básicamente. Hoy día vamos a hablar sobre las partes del Estado, ¿no? Tenemos acá un organizador visual donde se pueden ver las partes del Estado. ¿Qué cosa es la geopolítica, profesor? Vamos a retroalimentarnos un poquito en base a lo que hemos trabajado en la sesión pasada. Para eso vamos a pedir un voluntario para que lea fuerte, por favor, y se gane sus primeros puntos. Mano levantada para un voluntario. Muy bien, Liliana, te escuchamos. Geopolítica, fuerte. Geopolítica es una disciplina de las ciencias políticas. Es importante porque estudia espacio geográfico y estado. Muy bien, señorita. Entonces, profesor, nosotros habíamos mencionado que la geopolítica era una disciplina de las ciencias políticas, y que esta disciplina era importante para estudiar, conocer el espacio geográfico y posteriormente se logre el desarrollo del Estado. ¿Ya? Ahí estaba la importancia. Desarrollar, profesor, conocer el espacio geográfico y obviamente, profesor, a partir de ese conocimiento del espacio geográfico, exista un desarrollo del Estado. Habían algunos representantes, muy bien, señorita Liliana, vamos a ponerle su punto por acá, muy bien, Juan de Berríos. Entonces, profesor, a ver, en el chat me están escribiendo. Profesor, ya le envié, muy bien, Greco. Profesor, ya le envié la exposición. Excelente, Greco, Julián. Claro, hoy día era el último día para enviar la exposición. Muchas gracias, Greco. Espero que todos hayan cumplido. En breve estaré enviando a los grupos los que han enviado y los que no han enviado, ¿no? Muchas gracias, Greco, por hacerme recordar. Entonces, mencionaba acá también su compañera Liliana sobre el concepto de geopolítica. Entonces, nosotros habíamos mencionado en la sesión pasada que existieron 4 representantes de la geopolítica. Federico Ratzel, en su obra Siete leyes de los crecimientos de los estados, nos habla de la importancia de la geopolítica para Alemania. Karl Hochhofer nos habló en su obra Nuevo Orden de Alemania, lo importante que es esta ciencia. Rudolf Kahelen, lo mismo también, profesor. ¿Qué dice acá? Alguien me está escribiendo, un momento por acá, por favor. Me están escribiendo. Muy bien. Y Halford Mackinder, también el Estado como un organismo vivo. Perfecto. Vamos a conocer ahora, nosotros hemos mencionado este cuadro en la sesión pasada, y ahora vamos a hablar sobre las partes del Estado. ¿Cuáles son las partes del Estado, básicamente? Para eso tenemos acá el mapa del Perú, y atento con lo que te voy a mencionar, ¿eh? La geopolítica nos dice que en el Estado las partes deben ser las siguientes. Por ejemplo, el Hirland. Profesor, ¿qué es el Hirland, profesor? El Hirland es la ciudad más importante de un Estado, ¿ya? En este caso, la ciudad más importante del Perú vendrá a ser Lima. Recuerda, en este caso, la ciudad más importante del Perú vendrá a ser Lima. A ver, un momento por acá, están ingresando. Muy bien, hay algunos alumnos que están ingresando. No se olviden los que han ingresado tarde, escribir su nombre y apellido completo para no ponerle falta. ¿Ya? Recuerden eso, por favor. Los que han ingresado tarde, escribir su nombre y apellido completo en el chat. Muy bien, entonces, profesor, la ciudad más importante dentro de un estado vendrá a denominarse Hirland. Y en el caso del Perú, la ciudad más importante, ¿cuál es, profesor? Es Lima. La ciudad más importante en el caso del Perú es Lima.
y eso es una parte importante de un estado, porque en Lima se concentra una gran cantidad de población, lo cual equivale a abundante mano de obra, están las empresas y hoy, profesor, además el puerto del Callao, que nos conecta al Océano Pacífico y por ende al mundo. Otra parte importante para un estado son las fronteras. Y en el caso del Perú tenemos 5 fronteras. Por ejemplo, por este lado está la frontera de Ecuador, o con Ecuador. Por este lado, la frontera con Colombia. Por este lado, la gran frontera con Brasil, que era antes mucho más larga, pero que lo hemos ido perdiendo en guerras y diplomacia. De este lado se encuentra la frontera con Bolivia y por abajo la frontera con Chile. Con Chile nunca tuvimos frontera. Recién lo vamos a tener después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Cuando Chile le arrebata territorio a Bolivia y también al Perú. Entonces, esa sería la frontera. Y es una parte importante porque la frontera permite, ¿qué cosa, profesor? Permite proteger también la soberanía nacional. ¿Te imaginas que el Perú no tenga presencia en la frontera? Cualquier persona de cualquier país podría entrar y atentar contra un ciudadano peruano. Eso es importante. Además, la frontera es importante para establecer las aduanas y combatir el contrabando, que obviamente, profesor, está esquivando la recaudación del Estado. Frontera es importante. El Perú tiene 5 fronteras, ¿no, profesor? Con 5 países y tenemos una gran frontera o litoral con el Pacífico. Bueno, y entre la ciudad llamada Hirlan y la frontera destaca un espacio intermedio, que vendría a ser casi los Andes del Perú. Esta zona conocida como Hinterland, ¿no? El famoso Hinterland. Ahí está. Profesor, ¿y por qué es importante este espacio intermedio? Porque acá se encuentran los valles interandinos. Recuerda, ¿por qué es importante esta zona? Porque acá están los valles interandinos. Y un valle interandino es fundamental porque ahí se desarrolla la agricultura. Agricultura que permite, profesor, alimentar a las poblaciones nativas. Muy bien. Luego, aparte de esos puntos mencionados, también tenemos las vías de comunicación, que como hemos visto en clases pasadas, existen varios tipos de vías de comunicación. Vías de comunicación terrestres, vías de comunicación marítimas y vías de comunicación aéreas, ¿no, profesor? Dentro de las terrestres tenemos carreteras, tenemos, profesor, también ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Rutas de ferrocarriles. Por ejemplo, dentro de carreteras tenemos la carretera longitudinal, la Panamericana, tenemos una carretera de enlace, la Lima-Canta, y una carretera de penetración o transversal como la, por ejemplo, la carretera central, ¿no? Es importante para la comunicación de las regiones. Tenemos también rutas marítimas, como por ejemplo las que nos permiten conectarnos con los puertos, caletas, y tenemos rutas aéreas como aeropuertos también, de donde despegan los vuelos tanto locales o internacionales. Luego tenemos puntos más altos de la cordillera, que vendría a ser el Gila, ¿ya? Es un punto alto de la cordillera. ¿Y por qué es importante, profesor, estos puntos altos? Porque en estos puntos altos nacen los ríos, pues, ¿no? Los ríos nacen en estas lagunas, y recuerda que un río, y al igual que una laguna o al igual que un nevado, son un recurso importante de agua dulce. Y el agua dulce es necesario para la vida del ser humano. Y en el Perú tenemos abundantes nevados también y abundantes puntos altos que se desprenden de la cordillera de los Andes, como por ejemplo, profesor, la cordillera Blanca, donde está el Huascarán. Ciudades con gran poder económico, ¿no? Ciudades que por lo general se ubican en zonas de fronteras o en zonas portuarias, ¿ya? Vamos a conocer un poquito de eso a partir de acá. Un voluntario para que lea, por favor. Vamos a ponerle punto en su lectura. Voluntario para que lea, cualquiera, mano levantada. Terry Quispe, lo escuchamos. Va a leer todo lo que yo estoy encerrando, ¿ya? Todo lo que yo estoy encerrando, hasta ahí va a leer. Fuerte. Polos de desarrollo, ciudades con gran poder económico. Son ciudades con gran poder económico e industrial, que permiten el fortalecimiento, el de la soberanía nacional y promueven el desarrollo regional. Ejemplos: Arequipa, Cusco, Huancayo, Trujillo, Piura y Iquitos. Frontera, parte exterior del Estado. Es la parte más exterior y vulnerable que envuelve el territorio del Estado y está delimitada con hitos, montañas, ríos, límites coloniales, etc. Después de la independencia, el Perú quedó delimitado en base a dos principios: uti possidetis,
Muy bien, Terry, perfecto. Vamos a explicar esa parte, pero antes de explicar esa parte vamos a terminar de leer ese párrafo. Acá hay otra parte, y esa parte le vamos a dar a otro voluntario. Manito levantada por ahí, cualquiera. Muy bien, tenemos a Liliana. Adelante, Liliana. Sigue la lectura. Libre determinación de los pueblos. Luego, el Perú vino perdiendo territorios en los tratados internacionales firmados con países vecinos. Muy bien, Liliana. Profesor, dentro de lo que se conoce como las partes del Estado, destacan, profesor, los polos de desarrollo, que son las famosas ciudades con gran poder económico. ¿Qué es una ciudad con gran poder económico? Son aquellos lugares donde se desarrolla, por ejemplo, la industria, ¿no? Donde se desarrolla además el comercio. Por ejemplo, Arequipa es una ciudad con gran poder económico. Arequipa es una ciudad que permite unir la zona sur. Es una ciudad que se aprovecha el turismo, la gente va mucho a Arequipa, la ciudad blanca, se aprovecha el tema de la industria textil, la industria láctea, profesor, en Arequipa. Profesor, Cusco, ni qué decir, es una ciudad con gran potencial turístico por Machu Picchu. Huancayo, la incontrastable, es una ciudad con mucho poder por la agricultura, el Valle del Mantaro. Trujillo, una ciudad portuaria del norte peruano, importante, profesor, por sus puertos, por la pesca, por la industria, por el comercio. Piura, ni qué decir, una ciudad fronteriza, igual de importante, profesor, en el tema de la pesca, tiene recursos como el petróleo. Y Iquitos, ni qué decir, una ciudad altamente importante. Justamente, Iquitos, profesor, es una ciudad que nos lleva hacia el Atlántico y que en siglos pasados, o en años pasados, o en años, en épocas anteriores, se utilizaba para comunicarnos con el Océano Atlántico. En cuanto a la frontera lo hemos mencionado que es clave. Porque una frontera, profesor, es la zona que nos va a permitir defender la soberanía nacional, ¿no? La soberanía es la capacidad que tiene un Estado para poder actuar según sus propias leyes y según el beneficio de su población. Entonces, una frontera es fundamental en un Estado. ¿Te imaginas, por ejemplo, ahora la migración venezolana, colombiana? Muchas personas han ingresado al Perú de manera ilegal. Está bien que de repente han venido a buscar un mejor futuro, pero lo que siempre se debe defender es la legalidad. Imagínate que vengan personas, de repente, profesor, que han tenido problemas con la justicia o que han escapado por cometer delitos y que acá también en la sociedad peruana se dediquen a lo mismo. Altamente la delincuencia podría aumentar. Eso ha sucedido muchas veces por el tema de las fronteras. Para proteger las fronteras, el Estado delimita hitos, ¿no? Hitos artificiales y muchas veces también hay zonas naturales que nos protegen, montañas, ríos, etc, etc. Ahora, las fronteras en el Perú se han establecido en base a dos principios. El principio de uti possidetis y el principio de libre determinación. El uti possidetis es un principio por el cual el Perú posee los territorios que teníamos en la colonia. Tú estás haciendo posesión de lo que tenías en la colonia. Y libre determinación es un principio por el cual, profesor, nosotros tenemos regiones donde la población decidió básicamente integrar al Perú, ¿no? Libre determinación es la decisión del pueblo. El pueblo, por ejemplo, profesor de Maynas, dijo yo quiero pertenecer al Perú y Maynas regresó al Perú. ¿Ya? Vamos a conocer otra parte del Estado que es las vías de comunicación y medios de transporte que son importantes. Para eso voy a preguntar también un voluntario, cualquiera. Vías de comunicación, voluntario para la lectura. Liliana, te escuchamos, Liliana. Fuerte. Vías de comunicación, medio de comunicación del Estado. Consiste en todas las vías de comunicación y medios de comunicación que permiten la integración territorial y la transmisión de recursos humanos y materiales en la que el Estado puede ejercerse dominio. La carretera central, la carretera, el ferrocarril del sur y del centro y la carretera interoceánica, Perú-Brasil. Perfecto, Liliana. Entonces tenemos acá, profesor, las vías de comunicación como elementos que son importantes, destacando claramente las carreteras. Se puede mencionar acá, profesor, a la carretera central, que permite comunicar la costa, la sierra, la selva.
Tenemos una carretera en sí que podría ser la Panamericana, de norte a sur, el ferrocarril del sur y el ferrocarril central, ¿no? Que hemos visto también en clase, y la llamada carretera interoceánica que une a Perú y Brasil. Esos elementos o partes del Estado lo podemos ver acá. Bueno, esta es la portada, el título es Geopolítica, seguimos con el mismo título y el mismo propósito, y tenemos acá, por ejemplo, un polo de desarrollo como Iquitos, aparece en pantalla. Eso vendría a ser un polo de desarrollo, ¿no? La ciudad de Iquitos es importantísima porque nos une con la Amazonía, profesor, brasileña, la Amazonía colombiana. Hay recursos, como por ejemplo el caucho, recursos madereros, el caoba, el cedro, lupuna, ispingo, mi profesor, y sobre todo es una zona fluvial, permite la comunicación a través del famoso río Amazonas, el más largo del mundo. Ojo con eso, ¿ya? Además es una zona turística por excelencia, posee un clima que atrae muchas personas y permite la comunicación hacia el Océano Atlántico. Iquitos. Vía de comunicación, la carretera central, por ejemplo. Esta carretera es clave porque une tres regiones naturales, costa, sierra y selva. Además, se construyó aprovechando, ¿qué cosa, profesor? Valles, Abras, la famosa carretera central o llamada Federico Basadre. Y obviamente las fronteras, que también son importantes, como en el caso de la frontera entre Perú y Ecuador. Hemos visto que a lo largo de estos 2 años, la migración, profesor, proveniente sea de Ecuador, Colombia, Venezuela, ha cruzado esta frontera en gran parte. ¿Por qué? Porque no hay mucha presencia del Estado en esta zona. Es tan grande la frontera que se hace complicado cuidarla, a pesar que en muchos casos a ciudadanos que no tenían la legalidad se les expulsó, nuevamente se les volvía a ver en el Perú. Así de sencillo. Muy bien, entonces tenemos ahí esta primera parte. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda en cuanto a partes del Estado? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entendió? Si no hay preguntas, seguimos entonces. Vamos a ir ¿Se entendió? a elementos del Estado. Muchas gracias. Voluntario para que lea realidad nacional. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Voluntario para que lea la realidad nacional. María Rodríguez, te escuchamos, María. Realidad nacional, situación actual del país, el centralismo, el desempleo, la deserción escolar, la corrupción, explotación irracional de los recursos naturales, etcétera. Muy bien, María, ahí está justamente la realidad nacional del país, ¿no? La realidad tiene que ver con la situación actual de nuestro país, ¿no? La situación actual del Perú, por ejemplo, es una situación complicada por la pandemia. La pandemia ha generado que muchos negocios cierren, existan muchos despidos, mucha gente sin trabajo, y si no hay trabajo, tampoco hay dinero, ¿no? Esa es la situación actual del país. Otra parte de la realidad nacional es el centralismo. La mayor parte de la población está concentrada solamente en Lima, y al estar concentrada en Lima hay una abundante demanda de trabajo, lo que genera que solamente existan pocas personas, lamentablemente, teniendo un empleo, mucho desempleo. Hay una gran deserción escolar, producto de que la gente no tiene dinero. Hay muchos jóvenes que no están estudiando, no solamente en el colegio, sino también en la universidad, no tienen cómo cubrir sus gastos. Y obviamente también hay una gran corrupción, una explotación irracional de los recursos naturales, ¿no? De manera constante. Muy bien. Profesor, ¿qué significa la corrupción? Es el gran problema del Perú y de los peruanos, ¿no? La corrupción. Ahí está. Ese es el gran problema del Perú siempre. La corrupción, básicamente. Muy bien. Entonces, vamos a ver la letra B. Y para la letra B, bueno, antes de seguir con la letra B, pregunta, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se ha entendido? Profesor, sí lo he entendido, no lo he entendido, ¿alguna duda?
No, profesor. No, profesor. Muy bien, entonces he entendido. Perfecto. Pregunte, porque si no, la situación de ahí se va a hacer complicada. Muy bien, política nacional. Voluntario, por favor, para que lea. Fuerte y claro. Michael Hernández, te escuchamos. Política nacional. Planes elaborados por el gobierno. Es el conjunto de medidas o planes que elabora el gobierno. Muy bien, profesor. La política nacional, muy bien, Hernández. ¿Y por qué yo les digo que pregunten y que lean, sobre todo? Bueno, uno, porque hay una nota de lectura, obviamente. Pero muy aparte de la nota de lectura, es porque es voluntario, ¿no? Después, a veces me pregunta algún papá, alguna mamá, profesor, mi hijo lee, y yo le tengo que decir la verdad, pues, ¿no? Señor, su hijo no quiere leer, estoy preguntando a un voluntario y no lee. Y es más, usted puede ver el video para que escuche y vea nuevamente la clase, ¿no? De por qué no está, ya converse con el menor, por qué no lee. Y lo segundo es porque hay preguntas que yo dejo en la evidencia y no están ni siquiera en internet, ni siquiera en Google lo vas a encontrar, porque son cosas que yo menciono durante la clase. Por eso es importante que tú estés atento y que tú preguntes si algo no te entiendes, porque después algún alumno dice, profesor, esa pregunta no lo encontré, pero es que no lo tienes que buscar en ningún lado, porque son preguntas que yo menciono en la clase. Ojo con ese dato, ¿ya? Muy bien, ahí está entonces política nacional. Vamos a ver acá, a su compañero Hernández nos ha leído los planes elaborados por el gobierno, ¿ya? Ahí está, los planes elaborados por el gobierno. El gobierno, el Estado, se encarga de elaborar diferentes mecanismos para seguir un tema político. Ojo con ese dato, ¿ah? Ojo con ese dato. ¿Ya? La política nacional entonces viene directamente desde el gobierno. Y el gobierno está conformado por el poder ejecutivo, por los diferentes organismos que integran este poder, ¿no? Y que dependen de este poder. Por eso es importante también la política del Perú. ¿Quién es el presidente? ¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes son las autoridades? Porque de ellos depende el desarrollo nacional en gran medida. Muy bien, vamos a ver la letra C. Potencia nacional. ¿Qué cosa es la potencia nacional? Voluntario para que lea, por favor, fuerte y claro. A ver, Hernández nuevamente. Te escuchamos, Hernández. Potencia nacional. Recursos de los que dispone el Estado. Abundantes y extensas pampas. Yacimientos minerales, Yanacocha. Gas natural, Camisea. Muy bien, Hernández. La famosa potencia nacional. Correcto. Entonces, dentro de la potencia nacional, nosotros tenemos todos los recursos de los que dispone el Estado, ¿ya? Todos los recursos de los que está disponiendo el Estado. Lo llama potencia, ¿no? Recuerda, los elementos del Estado podríamos llamarlo así, ¿no? RPP. RPP. ¿Por qué, profe? Realidad nacional, política nacional, potencia nacional y poder nacional, ¿no? Ahí está, RPP. Ya recursos que dispone el Estado, por ejemplo, tenemos gran cantidad de minerales como el oro en Yanacocha, tenemos gas natural como en Camisea. Y obviamente pampas donde se puede practicar la agricultura intensiva, como por ejemplo la pampa de Olmos en Lambayeque. Poder nacional, otro voluntario, voluntaria para que nos lea el poder. Muy bien, tenemos a Greco Julián. Adelante, Greco. Poder nacional, capacidades para alcanzar y mantener sus objetivos nacionales. Aduanas, SUMAT, los ministerios y las FFA, UGEL y FONCODES. Profesor, ¿qué es FFA? Y ahora voy a explicar, muy buena pregunta. La FFA son Fuerzas Armadas. Dice Poder Nacional, porque todo esto forma parte de la capacidad que tiene el Estado para mantener sus objetivos nacionales. Fuerzas Armadas integrado por el Ejército, por la Marina y por la Fuerza Aérea o la Aviación, ¿ya? Aduanas se encargan de, en las fronteras y los puertos, hacer el cobro de mercancías que ingresan al Perú. SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, se encarga de recaudar los impuestos. Tenemos ministerios, ¿no? Vivienda, educación, salud, y tenemos la UGEL, que se encarga del tema educativo. Ahí está el poder nacional. Perfecto, antes de seguir hasta acá, ¿se ha entendido? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. No, me dice profesor. Liliana, se ha entendido, perfecto, ninguna pregunta, ninguna duda. Si no se ha entendido algo, pregunta, así como Greco, ¿ah? Greco no entendió FFA y preguntó. Si algo no se ha entendido una palabra, pregunta. Bueno, asumo que se ha entendido entonces
Vamos a ir ahora acá. Dejemos esto por acá y tenemos pregunta. Te voy a dar exactamente 3 minutos para que leas estas 3 preguntas y luego me digas tu respuesta levantando la manito, ¿ya? Corre el tiempo, 3 minutos, lee bien y luego me dices tu respuesta. Ay, no, me salió gracias por elegir con esta reunión, ya no tiene un límite de tiempo. ¿Mm? Ya no tiene un límite de tiempo la reunión, dice. Muy bien, vamos a ver entonces la pregunta 1. ¿Qué es la geopolítica y por qué es importante su estudio? Manito levantada. A ver. Liliana Juan de Berríos, te escuchamos. La geopolítica es una disciplina de las ciencias políticas y es importante porque estudia el espacio geográfico y Estado. Muy bien, disciplina de la ciencia política es importante para el conocimiento del espacio geográfico y el desarrollo de un Estado. Muy bien, Liliana, felicitaciones. Seguimos, pregunta 2. ¿Cómo analizas la realidad nacional desde un punto de vista positivo y negativo? ¿Cómo es la realidad del Perú en este momento? Manito levantada por ahí. ¿Cómo analizas la realidad nacional desde un punto de vista positivo y negativo? Bueno, lo podemos responder de la siguiente manera. Abundante mano de obra, pero muy pocas fuentes de empleo, ¿no? No hay mucho trabajo para la gran mayoría de la población. Ojo con eso, ¿ah? La mayoría de jóvenes que acaban los colegios intentan estudiar una carrera, pero a veces no hay dinero para ir a una universidad y terminan sin una fuente de empleo o lugar para poder trabajar, ¿no? Pregunta número 3. ¿Cuáles son las principales vías de comunicación que tiene nuestro país? Mano levantada. Piero Villanueva Carrera, te escuchamos. La carretera, la carretera longitudinales, la carretera de penetración, las carreteras de lance. A ver, vamos a ver. Carreteras, claro, como la Panamericana, que es una de tipo longitudinal, la carretera central, ¿no? Que es una de tipo de penetración o transversal, y el ferrocarril central que alguna vez mostré, ¿no? El conocido también como el Tren Macho. Muy bien, Villanueva. Correcto. Muy bien, hasta acá entonces estamos viendo esta retroalimentación. Vamos a seguir avanzando. Tienes la pregunta 1, 2, 3 y 4. Te voy a dar exactamente 4 minutos para que puedas leer y luego darme tu respuesta.
Muy bien, pregunta número 1. ¿Cuál será tu respuesta? Mano levantada. Pregunta 1. Según la geopolítica, las tres partes bien definidas que conforman el Estado son fronteras, hinterland y núcleo vital. Recuerda, fronteras, núcleo vital, ciudad importante, hinterland. Pregunta número 2. ¿Cuáles de las siguientes características corresponden a un partido político democrático? 1 y 3, ¿no? Es una agrupación de ciudadanos que comparten un mínimo suficiente de ideas y se propone ser parte del gobierno, mantenerse en oposición responsable. Pregunta número 3. Indica la alternativa que completa adecuadamente la siguiente proposición. Desde el punto de vista geopolítico, las son espacios de potencial interacción y comunicación entre culturas y zonas en las que se llevan a cabo proyectos de desarrollo compartido. Respuesta en la pregunta 3, ¿cuál será? Macroregiones. Pregunta número 4. ¿Cuáles de las bases geoestratégicas que sustentan la política de seguridad y defensa nacional del Estado peruano? Tenemos acá como respuesta solamente la 2, ¿no? El mar y el espacio son importantes para la seguridad nacional. Muy bien, vamos a ver la pregunta número 5. Desde el punto de vista geopolítico, un elemento de la estructura del Estado vendría a ser, algún voluntario en la pregunta 5, la defensa nacional. En la pregunta número 7, la capacidad que tiene un Estado de elegir libremente su propio destino sin la intervención de Estados potencias extranjeras se denomina soberanía. Pregunta número 8, parte del Estado en la que las ciudades tienen un gran poder económico, Hirland. Pregunta número 9, la aduana, SUNAT, los ministerios, las Fuerzas Armadas, UGEL, ¿no? Que tiene que ver con el Ministerio de Educación, además, FONCODE, son instituciones y autoridades que forman parte de el poder nacional, ¿no? Y la pregunta número 10, que es la más fácil incluso. Autor de las Estado como organismo vivo. ¿Cuáles son? Ahí te voy a dar un minuto. ¿Ah? Liliana, te escuchamos. La C. Schoeffer no... Ah, muy bien, correcto. Halford Mackinder. Muy bien, Liliana, la letra C. Perfecto. Nos estamos quedando ahí. No olvides enviar tu evidencia. Muchas gracias.